Mis amados, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Hoy un día nuevo. Estamos estrenando día. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! El Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Nunca lo olvidemos. Eso nunca lo debemos olvidar. No es que Dios me dejó solo, no. Dios nunca deja solo a nadie. Dios siempre está con nosotros. Él nos acompaña todos los días, a cada instante, cada segundo de nuestra vida. El Señor está con nosotros. Amén. Qué bueno encontrarnos en este día. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a leer la palabra, a instruirnos en ella, porque créanme, créanme mis amados, la palabra es fascinante, es un libro fascinante, fascinante. Ayer empezamos a leer algo acerca del libro de Éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, continuamos hoy con el tema. Vamos a orar. Vamos a colocarnos delante de la presencia de nuestro Dios y Rey. Vamos a decirle cosas extraordinarias, y bueno, extraordinarias no, digamos cosas que salen de nuestro corazón. Porque, ¿qué podríamos decir de Él? No tenemos palabras en el lenguaje español, en el castellano, y yo creo que en ninguna lengua, para describir al Señor, a nuestro amado Señor y Dios. Padre bueno, Señor amado, buenos días, Señor de la gloria. Hoy, Señor, empezamos por darte gracias, por darnos un nuevo día. Gracias, Padre bueno. Yahweh, nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios del desierto, pero también el Dios de la nube, el Dios del alimento, el Dios de todos los siglos, el Dios de Josué, el Dios de los profetas, el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan, de Esteban, de Santiago, de todos ellos, el mismo Dios de la cruz del Calvario. El mismo Dios que resucitó de la muerte, que levantó de la muerte, Señor. Padre bueno eres tú, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, en este día nuevo que tú nos regalas. Nos prestas la vida un día más. Hoy, Señor, te alabaremos, te exaltaremos, te honraremos a ti, te daremos la honra, la gloria y el honor que solo tú mereces y nadie más. Pero también daremos testimonio delante de todas las personas de quién eres tú, nuestro Padre, nuestro papá, que nos enseña, que nos guarda, que nos lleva, que nos guía por el buen camino todos los días. Te damos gracias a ti, oh Rey, por la vida. Gracias, Señor, por este día nuevo. Gracias por la esposa, por el esposo. Gracias por los hijos, por cada uno de ellos. Gracias por los nietos. Corona de los viejos, dice tu palabra, son los nietos. Gracias te damos por ellos, Señor. Alegra nuestros días últimos. Gracias, Dios. Hoy, Señor, especialmente hoy, como todos los días, son especiales para nosotros. Cuando podemos venir delante de ti, Señor, para exaltarte, para alabar tu nombre, para reconocerte a ti como nuestro único y sabio Dios, nuestro único Padre, Señor y Dios. Nadie fuera de ti, nadie, Señor, solo tú eres único, nadie más. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por prestarnos la salud. Gracias, Dios, por prestarnos la familia, la vida, nuestra pareja. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te damos a ti, solamente a ti, la gloria, la honra, el honor, la adoración, la alabanza, el reconocimiento, en fin.
todo es para ti, porque solo tú lo mereces. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias. Ahora háblanos, Señor. Háblanos, enséñanos todos los días. Gracias, Señor. Amén y amén, Amén. y amén. Qué bueno. Salud. Amén. Qué delicia. Bueno, veníamos hablando del lenguaje de la fe, que es un lenguaje que nosotros como creyentes en el Señor tenemos que hablar. El lenguaje de la fe. Siempre hablamos con esa fe que construye, esa fe que nos anima, que nos da la fuerza para ir adelante. Nunca hablar palabras de derrota. Ayer decíamos una frase que encontré en algún lugar, no sé dónde, de tantas cosas que llegan a las manos de uno. Y uno lee, una persona mediocre tiene que trabajar. Una persona de fe, una persona triunfadora, quiere trabajar. Así es. El mediocre tiene que trabajar. El de fe y triunfadora quiere trabajar. Son dos cosas diferentes. Si tú tienes un trabajo y ese trabajo te llena a ti de tristeza, te llena a ti de rabia, te llena de frustración, estás en el lugar equivocado. No es que me toca ir a trabajar, no, queremos, anhelamos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Así seas un profesional, seas una persona, un trabajador raso, lo que sea. Ama lo que estás haciendo y quiérelo hacer todos los días, que lo ames y que lo quieras hacer. Esa es la única forma de poder tener ese espíritu de vencedor, de triunfador, de que vamos para adelante en la vida, no toda la vida una frustración, no es que yo simplemente fui el que batía la mezcla. Imagínense 40 años batiendo mezcla. Por Dios, si hay otras cosas más importantes, bueno, eso es muy importante, pero hay otras cosas que nos llenan a nosotros aún más en la vida. Si tienes que trabajar, estás mal. Tú tienes que querer trabajar, amar el trabajar. Bueno, el mediocre vive, hablábamos ayer bajo el síndrome de las 4D. No sé si se acuerdan, el mediocre vive despistado, desenchufado, despalomado, desordenado, y yo creo que agreguémosle otra, desprogramado. No, la persona de bendición, la persona, el triunfador, no vive así, ni despistado, ni desenchufado, ni despalomado, ni desordenado, no, hace lo que hace porque le gusta hacerlo. Y ese es el éxito en la vida. El éxito en la vida no es tener grandes riquezas. Hay gente que tiene grandes riquezas y son miserables. Son miserables. Yo conocí muchos, siendo jóvenes, personas de muchísimo dinero, avaros, pero sufrían, ni siquiera compraban ropa buena, era ropa remendada. Era algo ¿Cómo es que tienen dinero? Bueno, desarrollaron la capacidad de buscarlo, conseguirlo y guardarlo. No, el dinero no es para guardarlo siempre, hay una parte que tenemos que guardar. Ya hemos hablado de eso en alguna oportunidad, cómo es que debemos dividir nuestro ingreso. Y eso está en la Escritura. Bueno, y hablábamos del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, que en algún momento, mire, ayer estábamos con mi esposa leyendo, yo tengo un libro gordo, es una enciclopedia, por aquí la tengo, no sé dónde está, se me perdió la enciclopedia, es una enciclopedia, no, déjalo así, es un libro así de gordo, es una enciclopedia, pero tiene cosas fascinantes. Y como estábamos hablando de Moisés, empecé a leer el libro y encontré cosas increíbles en ese libro. Sí, tráemelo. Sí.
eh, cosas fascinantes del pueblo de Israel allí en Egipto. De pronto ayer dije algo, una equivocación, un error. Dice que el pueblo vivió allí 40 años. No, ellos vivieron casi 400 años. Y era un pueblo que se organizó de tal forma que, gloria a Dios. Mire, este es el librito flaco. Es un diccionario hermosísimo. Y cuando uno consulta algo aquí le da respuestas increíbles. Pero entonces les decía que estaba leyendo cosas acerca de Moisés, del pueblo de Israel, y anoche, precisamente anoche, estaba mirando un programa de Discovery era, sí, ¿no? De Discovery, un programa sobre el pueblo de Israel en Egipto. Y uff, qué programa tan precioso, tan hermoso, explicando una serie de cosas. Bueno, esto tiene muchas cosas interesantes. Entonces, pongámoslo por aquí. Y qué bueno es leer sobre estas cosas, porque es apasionante. Y hablábamos de que en algún momento Moisés tiene bueno, voy a hacer un recuento antes. Ustedes saben que Moisés, la palabra quiere decir el salvado de las aguas. Estaban creciendo tanto los hebreos allí en Egipto, que el faraón del momento, creo que era Ramsés I, si no estoy mal, da la orden de matar a todos los niños judíos, hebreos, a los primogénitos. Había que a los niños pequeñitos matarlos. Y resulta que Moisés nace, un niño pequeño, y la madre no sabía qué hacer para salvarlo. Entonces hace como una cunita, como una canoa pequeña. Dice que la llenó de brea, la calafateó, así se dice. Y bueno, y puso al niño allí, lo cubrió y lo puso en el río Nilo. Y dice la historia que la hija del faraón estaba allí bañándose cuando ve aquello pasar, y toman esa cajita, esa cuna, y la abren y hay un niño. Y dice que ella le gustó mucho el niño y tuvo compasión del niño, pero una hermanita, como de unos 15, 16 años, de Moisés, caminaba por la orilla del río mirando a ver qué iba a pasar, y se dio cuenta cuando la hija del faraón toma la canastilla y la abre y sacan al niño. Y ella sabe que es un niño hebreo por las características. Y ella se acerca y le dice que ella puede ayudarles a conseguir una persona que les ayude a cuidar el niño y que amamante al niño. Y es maravilloso, traiga a esa persona. Y fue y trajo a la mamá de Moisés. El Señor hace todas las cosas perfectas. El Señor no deja nada al azar. Bueno, entonces él se crió en la corte del faraón y se crió como hijo de la hija del faraón. O sea, tenía como dijéramos, como puesto en la realeza. Tenía derecho en algún momento a heredar corona. Si no había en la sucesión del faraón quien lo sucediera, él tenía derecho. Y bueno, allí vivió en la capital. Saben ustedes, la capital era Luxor. Creo que es la misma Tebas, históricamente hablando, la capital. Crece allí y vive 40 años. Tuvo un suceso, ustedes se acuerdan, en algún momento vio a un egipcio golpeando a un israelita, y él vino y defendió al israelita y golpeó al egipcio y lo mató. Y eso era un delito gravísimo, que un extranjero le quitara la vida a un egipcio. Entonces él
tomó, era seguramente en una parte desértica, el cuerpo del egipcio y fue y lo enterró. Pero no hay nada oculto bajo el sol. Habían unos israelitas que lo vieron y en algún momento estaban peleando y él se acerca, el par de israelitas, y le dice, bueno, no peleen, no sé qué, no sean violentos. Y ellos le dicen, no hablemos de violencia, no hablemos de violencia porque usted mató a un egipcio. Uy, él se dio cuenta que ya no eran un secreto. Entonces, ¿qué hace? Se va de Egipto y dice dice la historia que el faraón dio orden de buscarlo, perseguirlo y traerlo para juzgarlo. Pero no lo encontraron. Él se fue para un lugar llamado Madián. Allí llegó, ¿cómo se llamaba? Donde llegó, que él se enamora de la hija del dueño de una finca. ¿De Séfora? Séfora. Bueno, no recuerdo. En el libro está. No. Madián. Entonces él empieza a trabajar allí. En ese tiempo, él duró allí 40 años. Dijimos que se fue de allí a los 40 y vivió allí 40 años. O sea, ya tenía 80 años cuando Dios le habla en el desierto a través de la zarza ardiente. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, Dios le da una orden. Vaya, hable con el faraón. Ya era otro faraón, era Ramsés II. Le dice, vaya, hable con el faraón y dígale que deje ir a mi pueblo, o sea, al pueblo de Israel. Bueno, ya tenía 80 años, porque él vivió allí en Madián, 40 años más. Y llega allí a hablar con el faraón, allí, y de entrada le va diciendo, Dios me manda a decir que deje ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, para que mi pueblo me alabe, me celebre fiesta en el desierto. ¿Ah? Faraón le dice, pero bueno, ¿y quién es ese Dios suyo? ¿Quién es ese Yahweh? ¿Quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Dios de ustedes? Yo no lo conozco. No, señor, ustedes no se van a ir. Yo no voy a dejar ir a los israelitas. Ya habían pasado 80 años. Y ellos venían, acuérdense ustedes de José, cuando fue vendido por sus hermanos, él terminó en Egipto, acuérdense, y terminó siendo gobernador de Egipto. O sea, ellos llegaron allí a Egipto no como esclavos, sino que con el tiempo, cuando fueron pasando otros reyes, otros faraones, que no conocieron a José, no conocieron quiénes eran los israelitas, y ellos se volvieron esclavos. Se fueron volviendo esclavos. Ya, aunque les pagaban para que hicieran ladrillos, esa era la labor, eran expertos en eso. Y para hacer los ladrillos les daban una paja para que eso no les molestara tanto en las manos. Pues cuando va Moisés a hablar con el faraón, que le dice, deja ir a mi pueblo, el faraón dice, no, ustedes no se van a ir porque ¿quién se hace cargo de la industria del ladrillo? No, ustedes tienen que estar aquí. Ya eran esclavos en Egipto. Y bueno, Moisés, lo que resaltábamos ayer era que Moisés entra a la presencia del faraón y le dice, mi Dios, Yahweh mi Dios, Jehová mi Dios, el Dios de Israel, te manda a decir, deja ir a mi pueblo. Una orden, era un imperativo, un verbo imperativo, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué pasó? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Porque después vienen otros israelitas, entre esos, dice la palabra Éxodo 5:15, dice, entonces los jefes de los hijos de Israel, o sea, entre ellos habían, digamos, personas importantes. Aarón era una de ellas.
de esas personas. Dice, entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo, Faraón, mire, no le ponga cuidado allá a Moisés, no le ponga cuidado, él viene a hablar aquí, dice, ¿por qué? Y ahora, Faraón, usted nos está maltratando, nos quitaron la paja con la que hacíamos los ladrillos, nos toca a mano limpia, en fin, dice, no se da ya paja a tus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, hagan ladrillos, hagan más ladrillos. Y he aquí tus siervos ya se están autollamando siervos, esclavos. ¿Cuándo dijeron ellos que eran esclavos? Si cuando llegaron José era gobernador de Egipto. Ahora ya se volvieron esclavos. Ya no eran personas importantes en el imperio, se volvieron esclavos. Dice, él está diciendo, ahora tus siervos son azotados por la culpa, pero la culpa es de tu pueblo. Ya mentalmente eran esclavos. Moisés no, Moisés la tenía muy clara. Primero, él no fue educado como un esclavo, fue educado como hijo de la hija del faraón. O sea, fue educado allí en el imperio egipcio. Y él aprendió, él guió a un pueblo porque él aprendió política, aprendió administración, aprendió a ser un comandante de ejércitos. Él se preparó como una persona de la nobleza egipcia. Pero bueno, vienen los otros que sintieron que eran esclavos, que cómo es que ahora nos van a quitar el trabajito, ay, el trabajito que nos daba de comer, ahora nos lo van, ajá, eso era un trabajo de esclavos y el Señor los quiere liberar. Ellos manejaban ya un lenguaje de esclavitud, ellos no manejaban ya un lenguaje de fe. Creemos en un Dios escogido, somos el pueblo escogido por Dios. Ya como que se les había olvidado. Y el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Ellos ya lo olvidaron a lo mejor. Se acomodaron ahí al trabajito, así, bueno, nos toca trabajar duro y se volvieron fue esclavos. El esclavo no sabe lo que hace su señor, es el hijo. Entonces se les empezó a olvidar y empezaron a verse a sí mismos como siervos, como esclavos del faraón. Y ahí todo empieza a salir mal. Éxodo 5:18 dice, mire lo que le dijo el faraón a esta gente que fue a hablar con él, a pedirles cacao, como decimos nosotros coloquialmente, porque se sintieron esclavos. Entonces, como esclavos fueron a hablar. ¿Y qué les dijo el faraón? No, señor, ahora lo que ustedes, vayan a trabajar, vayan, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Ya no eran contratistas, ya eran esclavos. A veces en un trabajo nos volvemos esclavos. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, y sigue diciéndole, y les dijeron ellos allí que el Señor los examine y los juzgue. Está hablándole a Moisés y a Aarón. Le dice que el Señor a ustedes los examine y los juzgue porque por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto al faraón la espada en la mano para que nos maten. Mire usted la mentalidad de esclavos. Ahora no, somos esclavos, somos siervos. ¿Qué hacemos? Cuando él estaba pensando en liberar al pueblo, Moisés, porque él no había sido instruido y educado,
para ser esclavo, sino para ser señor. Era el hijo de la hija del faraón. Pero los otros no. Ya se acostumbraron al trabajo, al trabajito que les daban y les pagaban un poquito y les daban la paja para que ellos trabajaran los ladrillos, no se les dañara tanto las manos ni al cargar los ladrillos, en fin. Ya eran esclavos. Y ellos, en lugar de unirse al líder que era Moisés, no, van en contravía. El líder había sido preparado por Dios para liberarlos. Acuérdense que él fue criado en el imperio. Entonces él aprendió lenguas, aprendió a administrar, aprendió cuestiones de guerra, de milicia, aprendió muchas cosas que aprenden los que son hijos del faraón. Y él era el hijo de la hija del faraón. Por eso él tenía otra mentalidad diferente. Él pensaba en grande y él quiso liberar a su pueblo. Ese era el propósito. Y Dios le había dado una orden. Sacad a mi pueblo. Usted tiene que liderar a mi pueblo. Sacarlo de la esclavitud. Entonces, en lugar del pueblo unirse a Moisés, a su líder, no. Vinieron contra él. Lenguaje de esclavos. Cuidado, nosotros como hijos de Dios no somos esclavos de nada ni de nadie. No lo somos. El Señor nos hizo libres, dice la palabra. Él nos dio la libertad espiritual. Entonces debemos sentirnos y sabernos libres, no esclavos. Nosotros no somos esclavos de nada. El trabajo para nosotros, volvemos a lo mismo. El que tiene mentalidad de perdedor tiene que trabajar. Los que tienen mentalidad de fe y mentalidad triunfadora, nos gusta trabajar. Sí, sí hay una gran diferencia, inmensa diferencia. Entonces, tenemos que empezar a hablar la palabra del Señor. Que no haya duda ni incredulidad en nuestras palabras. Hablar el lenguaje del mundo, el lenguaje de incredulidad es fácil. Con eso nos congraciamos con el mundo. Pero el lenguaje de la fe es diferente. Que hay situaciones difíciles, sí. Todos tenemos, disculpe, en algún momento, situaciones difíciles. Aún siendo creyentes. Yo recuerdo, y hemos hablado de eso en algún momento, recién convertido, que éramos solventes económicamente, teníamos una empresa, teníamos nuestro carrito, teníamos nuestra vivienda. Y de un momento llegamos al Señor, a los 3, 4 meses no teníamos nada. Lo perdimos todo. ¿Qué pasó? No, a mí no me pregunten. Hice negocios que no debía haber hecho, no sé, pensaba todavía con pensamientos como piensa el mundo. Pero de ahí me sacó el Señor, me enseñó, el Señor me enseñó. No, mentalidad de perdedor, de fracasado, no, ya no más, de esclavo, no. Bueno, entonces, debemos entender, mis amados, que los métodos del Señor no son los nuestros. No son los nuestros. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad. Ustedes conocerán la verdad. ¿Y qué es lo que la verdad, cuando la conozcamos, va a pasar en nosotros? ¿Qué va a hacer la verdad en nosotros? Dice que nos hará libres. Entonces somos libres, no somos esclavos de nada. No somos esclavos del trabajo. Pero es que el trabajo que yo hago es muy duro. Pero no eres esclavo. Si no te gusta el trabajo, pídele al Señor otro trabajo. Pero no tienes por qué hacer un trabajo en contravía de tu salud, de tu gozo, de tu felicidad. El hacer las cosas que nos mandó a hacer el Señor, maravilloso. Si el Señor te dijo, tú tienes que ser abogado, pero como abogado,
Tú vas a defender al inocente. Tú vas a trabajar para ayudar a otros si eres médico. Vas a hacer, no es para que tú te enriquezcas y te vuelvas un archimillonario siendo médico. No, es para que ayudes a otros. Para que tenga, desde lo que yo te estoy dando, dice el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y los métodos del Señor son diferentes y tenemos que encontrarlos. Si el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos más que vencedores, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Tú no eres esclavo. Somos vencedores y lo somos en todo lugar. No es solamente en la iglesia el domingo que levantamos las manos y levantamos la voz. ¿Y quién vive? Y Cristo vive. Él es mi libertador. Somos más que vencedores. Pero en la iglesia, puras emociones. Y salen y hablan como fracasados. No, es que este trabajo ya me tiene aburrido. Estoy cansado. Me toca ir a trabajar. De pronto hay un trabajo mejor esperándote, pero tienes que cambiar la visión para poderlo encontrar. Si no cambias tu forma de ver las cosas, no lo vas a encontrar. El mundo habla de incredulidad, nosotros hablamos de fe, que es diferente totalmente. Y los métodos nuestros no son los mismos del Señor. Los métodos del mundo no son los mismos del Señor, son totalmente diferentes. Cuando el Señor actúa, hoy nos asombramos. Uy, mire, yo nunca había pensado en este trabajo y me salió, fui, hablé con uno y con el otro y me dijeron que sí. ¿Abriste los ojos en algún momento? Tenemos que empezar a pensar que no somos esclavos de nada ni de nadie. Somos vencedores. Así dice la palabra. Yo no estoy hablando de tener poder, tener dinero. No. Ser libres en el sentido de hacer lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta. Qué bonito. A eso fuimos llamados, no fuimos llamados a esclavitud. Y tenemos que empezar a descubrir la metodología del Señor. En su palabra está. Los métodos del Señor son diferentes a los métodos del mundo. Y la palabra nos manda a nosotros a hacer una renovación total en nuestra vida. Efesios 4:22. Mire lo que dice. Son 10 cosas importantes. Efesios 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo 23. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué está hablando el Señor? De nuestra mente, del alma. Y sigue diciendo, y vístanse del nuevo hombre. Versículo 24. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Estoy hablando de Efesios 4:26. Estoy hablando del 22 en adelante. Y sigue diciendo, 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. 27, 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El Señor nos bendice para que bendigamos a otros. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Eso qué significa? Tenemos que cambiar el lenguaje. Y cuando habla de palabra corrompida no está hablando de groserías ni palabras altisonantes, no, está hablando de palabras que construyan. Y sigue diciendo, sino de la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Amén. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
limpia el corazón, está diciendo ahí el Señor, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nos llama a perdonarnos, a no llevar cargas innecesarias. A veces nos echamos cargas de odio, de rabia, de desprecio. No, esos son 10 mandatos. Efesios 4, del 22 al 32. Son 10 versículos que tú tienes que leer y repetir permanentemente y nunca olvidarlo. Ahí está el esquema del triunfador. Lo que tenemos que hacer para triunfar en la fe. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra en este día, palabra nueva, palabra buena, que nos va a llevar hacia adelante, a hacer cada día las cosas que Él nos mandó a hacer. Oremos a nuestro Padre Celestial, oremos hoy, presentémonos para orar todos unos por otros. Oramos hoy por Camilo Ramos, estamos orando Camilo, Blanca y Harold. Y toda la familia, Estelita Reyes, Amparo y Guillermo, Jorge y Yolanda Dufo, Luzdari Suárez. Oramos para que el Señor restablezca la salud de ella por completo. Ha estado un poco delicada de salud. Luzdari, nuestra hermana en la fe. Oramos por Sonia y Otoniel. Amén. Un abrazo para ellos, los llevamos en el corazón. Es el amor eterno. Amén. El amor eterno. No importa si dejamos de vernos, nos seguimos amando. Oramos por la vida de Sandra Chávez, por Paulita, mi hija, por Ilia Rubiano, Luz Marina Toro, Roshi Ramírez, por Sarita y Mateo, nuestros 2 nietos mayores, por Oscar Ramírez. Oramos por ti, mi hermano, que el Señor te cubra, te ayude, te fortalezca, te dé más sabiduría. Oramos también por Andrés, por mi hijo, por todos mis hijos y mis nietos. Tengo una familia hermosísima, grande que el Señor me ha dado. José Silva, oro por José y toda su casa. Por Marcelita, mi hija, por Olguita y Mercedes, allí en Barranquilla, las amamos, las llevamos en el corazón. Por Yolandita Osorio, por todos los que nos acompañan. Dios les bendiga grande y ricamente. Reciban hoy la bendición del Padre, reciban hoy la bendición del Hijo y reciban en su corazón, en su ser interior, la bendición poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.